Buenas noches, amados hermanos. El título de la palabra del día de hoy es Amando como Jesús. Y quisiera que por favor me acompañen con sus Biblias a 1 de Juan 3:18. Dice lo siguiente: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, en esta porción que acabamos de leer, Juan, el apóstol Juan, con ternura habla al pueblo de Dios, diciendo que no debemos de amar solamente de palabras o de una forma superficial, sino mediante acciones y con un corazón sincero a nuestro prójimo. Pero esto, hermanos, es imposible si no ponemos en primer lugar al Señor, tal como nos enseñó en el mandamiento principal, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué es el amor? Por definición bíblica, sabemos que Dios es amor y que sus características son que es sufrido, que es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, no hace nada indebido, es justo, todo lo espera, todo lo perdona, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Pero pareciera imposible que nosotros podamos amar de esta forma, o tal vez en cierta medida sí, a nuestros seres queridos más cercanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero el Señor siempre extiende la valla más alta a sus hijos, a su pueblo. Jesús nos enseñó a través de su ejemplo que amar no es un sentimiento, sino una decisión, que muchas veces va a implicar sacrificio, valentía y entrega. Por eso, como todos sabemos el versículo de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que a través de su sacrificio nosotros estemos hoy acá, podamos ser salvos y reconciliarnos con Él, que no nos perdiéramos en nuestros delitos y pecados. Y es importante que sepamos que el amor de Dios para nosotros es totalmente inmerecido y que al hacernos sus hijos y parte de su pueblo, debemos aprender a amar de la misma forma como Él primero nos amó a cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y considero que es importante porque el mundo vive de halagos, de apariencias y de tal vez promesas o de acciones buscando un interés, sin amor. Y es en esos postreros tiempos, en donde estamos viviendo cada uno de nosotros, en donde el amor entre su pueblo debe ser aún más visto. Por eso Juan esta noche nos aconseja que nuestro amor entre nosotros debe ser real, un amor no fingido. Y esta noche quiero tomar algunos ejemplos en la palabra que nos van a ilustrar cómo debemos amar a nuestro prójimo, no solamente a los que son fáciles de amar, como tu círculo más cercano, tus padres, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, que son los más próximos a ti, sino aquellos para los que en ti significa dar una milla extra. Y vamos a tocar 4 puntos. El primero es el amor a los enemigos y dar la otra mejilla. El segundo punto son los principales obstáculos para amar correctamente a nuestro prójimo, según la palabra de Dios. El tercero, la virtud más hermosa para amar, que es la humildad. Y el cuarto, cómo vivir los hermanos juntos en armonía. Como punto número 1, el amor a los enemigos y dar la otra mejilla. Vamos a leer lo que dice en Lucas 6, salteadito del 27 al 35. Dice lo siguiente: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En el 35 dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón, ¿cómo será? Grande. Y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno o bueno, dice, para con los ingratos y malos. Como muchos sabemos, el pueblo de Israel siempre ha presentado varios enemigos a lo largo de la historia, personas que han odiado a Dios y por esta causa les ha declarado la guerra muchas veces. Nosotros somos parte de su pueblo y no quedamos exentos de esto, ya que en nuestro caminar vamos a tener enemigos que se levanten contra Jesús que está en tu corazón. Sea de repente algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar que esté en desacuerdo con tu modo de vivir o tu modo de pensar. Y hermanos, no pensemos que no nos va a tocar ser perseguidos por causa del Evangelio. Hoy más que nunca vamos a ser perseguidos por causa de la palabra de Dios, por ponernos de parte de la verdad. Hoy más que nunca hay persecución, porque es esta la generación de jóvenes en donde podemos ver que hay más ansiedad, hay más amargura, hay más depresión, hay más pensamientos suicidas. Y es tiempo en que nosotros le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría, la estrategia y el amor para llevar a muchos al reino de Jesús, es decir, a buscar a los perdidos. Hace poco, como muchos de ustedes saben, atentaron contra la vida de un siervo de Dios en los Estados Unidos que decidió valientemente predicar el Evangelio en los campus de las universidades y quisieron silenciarlo. Pero aunque hoy no está físicamente, su legado es más fuerte que nunca. Hay muchos jóvenes que están defendiendo la verdad con mayor valentía. Y como hemos leído, hermanos, el Señor nos manda lo mismo, que debemos amar a los que se oponen al mensaje de la cruz, orar por ellos, bendecirlos, que conozcan la verdad como nosotros la conocemos hoy. Pero el Señor nunca nos manda a hacer algo que Él primero no haya hecho. Es más, el Señor nos dice también que demos la otra mejilla. Cuando lo perjudicaron a Jesús, delante de los líderes religiosos de la época, se burlaron una y otra vez de Él. Él jamás tomó represalias. Y aunque estos líderes religiosos lo probaban una y otra vez y siempre querían tener algo con qué acusarlo, no lo lograban porque no tenían nada que decir en contra de Jesús. También sabemos que sus propios hermanos, es decir, los hermanos de Jesús, no creían en Él. Sus mejores amigos, en el momento más importante y cúspide de su vida, lo abandonaron. Y aún sus seguidores, que lo buscaban, pero solamente por interés, por los panes y por los peces. Entonces, Jesús tuvo varios momentos en su vida en donde el amor al prójimo fue probado. Pero en el momento más difícil, cuando estuvo en la cruz, como hemos cantado hoy día, en medio de su dolor físico y emocional, desgarrado por nuestros pecados, Él no pidió la destrucción de sus enemigos, ni tampoco venganza por lo que estaba viviendo, sino todo lo contrario. Él pidió que Dios los perdonara. Y en verdad, normalmente pensaríamos que debería ser todo lo contrario, pero el Señor no fue así y nos enseña a través de su ejemplo que nosotros debemos procurar lo mismo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Orar por los que no conocen al Señor y perdonar. ¿Cómo puedo perdonar? En verdad, nosotros nunca vamos a poder perdonar. Es Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó a ti cuando tú le fallaste, cuando lo ignoraste, y Él no te ha pagado conforme a tus delitos y tus pecados, sino que Él siempre nos regala cada día una nueva oportunidad, una nueva misericordia, porque Él es bueno. Como hemos leído, es bueno no solamente con los que creen en Él, sino también con los ingratos. Otra pregunta interesante que debemos hacernos esta noche es ¿cómo detectar o cómo saber si es que yo ya perdoné? Porque muchas veces pueden pasar años, décadas, y seguimos dando vueltas en lo mismo una y otra vez. Si vives en eso, hermano, es que no has perdonado. O también puede ser que tú mismo no has aprendido a recibir la gracia y el perdón de Dios y vives en rencor. Entonces ahí es donde debemos examinar nuestro corazón, porque cuando perdonamos, hermanos, somos libres. Ya nos hemos quitado esa carga, ese peso
que nos ataba. Y es hermoso vivir en la libertad, ¿no? Tener un corazón limpio para amar, para perdonar, como Jesús. Acordémonos de David. Algo que debemos de resaltar de este siervo de Dios es que él tenía un corazón amplio para perdonar, como lo perdonó a Saúl una y otra vez. Y él dejó todo siempre en las manos de Dios. Nunca tomó el toro por las astas. Y esa es la actitud que nosotros como sus hijos debemos de tener, buscar la limpieza de corazón. Esa es la santidad que nos conviene. El punto número 2 es cuáles son los obstáculos para amar correctamente a nuestro prójimo. Y esta noche voy a tocar 3 pecados. El primero, que es el que les acabo de comentar, que es la falta de perdón, pero estuve leyendo también en las epístolas de Pablo, donde sabemos que él le daba consejos a la iglesia, ¿no? Y hay algunos pecados que eran reiterativos. Y no voy a hablar acerca de los pecados evidentes de inmoralidad, no. Voy a hablar acerca de aquellos pecados que nacen muy profundo en nuestro corazón y que tal vez no son notorios y solamente tú y el Señor lo saben. Y que también no solamente se dan dentro del pueblo de Dios, sino también se puede dar en tu familia, en ambientes laborales o en los estudios. El primero son los celos, que se originan cuando una persona se ve amenazada por perder algo que considera propio. El segundo, la envidia, que es desear lo que tiene la otra persona de forma desmedida. Y el tercero, el chisme o la murmuración, que es hablar de una persona de forma desfavorable o con malicia, es decir, con maldad, cuando la otra persona no está presente. Y estos pecados han causado divisiones y hasta incluso la muerte. Un ejemplo claro sobre la envidia y los celos fue la primera vez que se menciona este pecado en la palabra de Dios en el libro de Génesis, con Caín y Abel. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Como sabemos, Caín trabajaba la tierra, él era agricultor, y Abel cuidaba las ovejas, él era pastor. Un día ambos ofrecieron sacrificio a Dios. Abel, por un lado, dice que presentó lo mejor de su rebaño y Caín ofreció los frutos de la tierra. Ahora, ¿por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? Hermanos, él sabía que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es la vida y para que se dé el sacrificio significa la muerte de alguien. El sacrificio de Abel era una sombra del sacrificio que iba a representar Jesús más adelante. Hoy, ese sacrificio es el único acepto delante de Dios. Y hoy también significa que nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor que tenemos, que es nuestro corazón. Seguir a Cristo, hermanos, nos va a causar sacrificio. No vamos a tener que ir y presentar nuestra oveja, pero vamos a tener que ir y presentarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida, ponerla a su servicio. También vamos a sufrir, porque seguir al Señor es negarnos a nosotros mismos. Y cuando nos negamos y hacemos morir a la carne, es sufrimiento, es hacer vivir lo espiritual y que nosotros empecemos a menguar cada día más. Y así va a prevalecer lo espiritual. Por otro lado, vemos la ofrenda de Caín, que no fue aceptada al Señor, porque él pensó, bajo su criterio, lo que era agradable a Dios. No consideró lo que el Señor verdaderamente quería, ese sacrificio. Y eso también nos puede pasar a los jóvenes, que hacemos las cosas y no somos sensatos o tomamos decisiones sin considerar siquiera lo que el Señor quiere para nosotros. Y disculpen, hermanos, pero yo también he sido jovencita. Llegué al Señor cuando tenía 18 años, a esta iglesia. Y también sé de todos los afanes por los que enfrentamos los jóvenes, las riquezas que te puede ofrecer el mundo, la vanagloria de la vida, querer ser los mejores, exitosos, la presión del mundo, la presión social, los planes personales que uno pueda tener, que uno pueda anhelar. Pero tenemos que tener cuidado, porque nada de eso sirve, hermanos, si es que primero no buscamos darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos.
y reflexionemos, porque si no, estamos siendo como Caín. Por eso dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y la historia no quedó ahí, porque Caín dice que se llenó de enojo, de envidia, de celos, de que Dios haya mirado con agrado la ofrenda de Abel y lo terminó matando. Y fue el primer asesinato en la Biblia. Nunca antes había habido esto. Esto quiere decir que este pecado radica en todos nosotros. La única forma es entregándole al Señor. Y podemos pensar que no pasa nada, pero vemos cómo también podemos terminar hiriéndonos entre nosotros o a los demás si no le entregamos este pecado al Señor y nos arrepentimos. Y este pecado está relacionado con la falta de contentamiento, con la vida o con lo que el Señor permite que tú vivas. Entonces, la salida a este pecado es la gratitud, ¿no? Todos acá, hermanos, hemos sido grandemente bendecidos. No nos ha faltado nada. Tenemos el amor de Dios, tenemos su perdón, tenemos su misericordia y aún dice su palabra que si en lo natural nos faltase algo, lo tenemos a Él y le podemos ir a pedir a nuestro Padre y Él va a suplir nuestras necesidades. Entonces, todos debemos de tener gratitud. Y si te falta gratitud, haz una lista de todo lo bueno que el Señor ha sido contigo. Y vamos a hablar también esta noche, como les dije, del chisme o la murmuración, que es destructivo también. Y vamos a ir con nuestras Biblias a 1 Samuel, capítulo 22, del 9 al 10 y después del 18 al 19. Dice lo siguiente. Entonces, Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, se refería a David, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Vamos a ponernos en contexto. David estaba siendo perseguido por Saúl y Doeg, que era uno de los siervos de Saúl, había dado aviso. Le había chismeado, en pocas palabras, ¿no? Versículo 18 dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg escuchó lo que había pasado entre David y el sacerdote Ahimelech, y lo contó de manera maliciosa al rey Saúl, tal vez para ganar gracia delante del rey, ¿no? Pero lo chismeó. Y sabía él también que David era un ungido de Dios, era una persona que no le había hecho nada, no tenía culpa. Su chisme encendió la ira de Saúl, quien mandó a matar a nada más y nada menos que a los sacerdotes de Nob. Doeg tipifica la lengua que destruye y que habla sin temor de Dios. Esto es peligroso, porque daña relaciones, reputaciones y crea divisiones. Doeg mató a sacerdotes, gente que ministraba al Señor, a niños inocentes, mató animales, todo por causa de su lengua. Cuidemos, hermanos, nuestras palabras. La solución para este pecado, el pecado del chisme y de la murmuración, es tener temor de Dios. Y buscar siempre hablar con sabiduría. Y si no la tenemos, dice su palabra, que le podemos pedir al Señor que nos dé sabiduría. Que nuestras palabras busquen edificar y restaurar. En medio de su iglesia especialmente, debemos de cuidar nuestro corazón, de vivir en chismes o también de dar oído al chisme, porque esto no trae buenas consecuencias. Y esto no significa que no es bueno que seamos corregidos, sí es bueno. Pero el chisme siempre se hace con malicia y con deseos de difamar o destruir a la persona, y el Señor no desea eso. El Señor cuando corrige dice que con misericordia y verdad, ¿no? El tercero es la virtud más hermosa para amar, como hemos mencionado, es la humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y me ponía a pensar que Jesús no tuvo una tarea sencilla con sus discípulos. Todos eran diferentes.
Vamos a mencionar algunos de ellos. A Natanael, por ejemplo. Él era conocido como un verdadero israelita, un poco escéptico al principio, si leemos la historia, pero una vez que Jesús le mostró que él era el Hijo de Dios, creyó. Y puede considerarse hoy en día a aquellas personas que viven una vida decente, que viven una vida ordenada y moralmente correcta. Sin embargo, aún así, Natanael tuvo que reconocer que necesitaba de Jesús. Y al igual que muchos jóvenes, tal vez acá, que vienen desde pequeños o conocen al Señor desde edad muy tierna, necesitan también, al igual que Natanael, tener ese primer encuentro personal con Jesús. Otro personaje importante es Pedro. Creo que todos conocemos a Pedro. Su perfil, él era impetuoso, era un pescador del vulgo, seguramente no era muy ordenado, era un poco tosco. No obstante, Jesús también trató su vida y lo formó en un gran líder, lleno del Espíritu Santo. También tenemos a Juan, conocido por sus cartas, donde su mensaje principal era el amor. Hemos empezado leyendo un versículo del libro de Juan, pero no siempre fue así tampoco. Él fue llamado hijo del trueno, y este carácter se vio cuando quiso que aparezca fuego del cielo y consuma a los que no habían recibido a Jesús. A Tomás, el discípulo dubitativo, el que dudaba y el que pedía señales. Si eres tú, Señor, que vea yo, que meta mis dedos en los huecos de tus manos, ¿no? Porque no creía todavía en que Jesús había resucitado. Y también a Jacobo, que era uno de los medios hermanos de Jesús, como lo mencioné anteriormente, que imagínense, a pesar de haber vivido con Jesús muchos años, tampoco creía en él. Y estas son algunas de las características de ellos, y son algunos de ellos también. Pero la palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Y ellos, así como muchos de nosotros, no tenemos nada de especial. Sin embargo, Dios los escogió porque los amó. Y así como nosotros, nos ha escogido porque nos ha amado. ¿Cómo habría sido la iglesia en los tiempos de Jesús? Si Jesús era el líder, era perfecto, es perfecto, pero su iglesia, sus discípulos, ¿serían perfectos? No creo que hayan sido perfectos. Es más, la palabra cuenta diversos momentos donde hubieron ciertos roces, pero Jesús los amó a todos por igual, los cuidó, les enseñó y les enseñó sobre todo que tenían que amarse mutuamente para el tiempo en que Él ya no esté con ellos. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús quién sería el mayor, Él les dijo, el mayor va a ser el que sirva a su prójimo, pero Él les enseñó cómo debían de servir al prójimo, que iba a ser el que era capaz de dar su vida por el prójimo y sin esperar recibir algo a cambio. Eso dijo que eran los mayores Jesús. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, aún siendo nosotros enemigos de la cruz. Y que caminemos en amor y que nos amemos los unos a los otros no significa, hermanos, que nunca vamos a tener disputas, diferencias o discrepancias, pero que aún cuando caminamos, estamos en la carne todavía, debemos de militar en el Espíritu. Eso es lo importante. Como dice en Efesios 4, del 15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la fortaleza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego compara, como hemos leído en este verso, a su iglesia con un cuerpo humano, donde cada miembro, así como tu cuerpo, cada miembro o persona tiene una función particular y única, pero a su vez está unida la una con la otra, como los dedos de tus manos, que cada dedo tiene una función. Y es ahí, en la unidad, donde se da el crecimiento y extensión del reino. Cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, Dios ve con agrado y nos encomienda más. Más vidas que cuidar, alcanzamos más, logramos más en el Señor. Cada apóstol
sabía su posición. Jesús les enseñó correctamente. Todos fueron transformados. Todos los que he mencionado, y aún los que no, fueron transformados. Menos el que le tenía que entregar, por supuesto. En la resurrección, luego de esto, ellos hicieron morir totalmente su carne para que prevalezca el espíritu. Todos dieron su vida por el mensaje del evangelio. Todos vivieron en la iglesia primitiva en amor y generosidad los unos con los otros, ayudándose, experimentando la gracia de Dios, sufriendo y doliéndose con el sufrimiento del otro, orando unos por otros, viendo milagros, prodigios, grandeza. Y así vamos a vivir nosotros también, hermanos, si se lo pedimos a Dios. Y como último punto, el 4, es cuando los hermanos están juntos en armonía. Y para esto voy a mencionar lo que dice el Salmo 133, que es muy conocido por todos nosotros. Versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta expresión, juntos en armonía, no significa juntos físicamente, sino juntos en propósito. ¿Cuál es el mayor propósito para un hijo de Dios? Darle gloria a Dios. Ese es el propósito. Este salmo se le atribuye al rey David. ¿Por qué? Porque estaba hablando de armonía. Y David era un músico, era un cantor. Él sabía, porque él al tocar, él dice, ¿no?, la palabra, que él tocaba instrumento de cuerdas, él sabía que cada cuerda era diferente la una de la otra. Pero cuando tocaba, hoy en día se dice, ¿no?, los arpegios, juntas, estas notas forman una armonía musical. Y es hermoso. Y es en esa armonía en la que nosotros también debemos de procurar estar dentro de su pueblo. Y es ahí, para los judíos, este salmo, cuando estaban juntos, ellos dice que se derramaba la Shekinah, que es la gloria de Dios. Versículo 2, es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es ese aceite, ese Espíritu Santo, que va a bajar con suavidad desde la punta de nuestro pelo hasta la punta de nuestros pies. Es esa bendición que va a fluir de forma natural, el amor de forma natural, cuando buscamos, cuando anhelamos. No somos perfectos, nadie lo es, pero cuando en nuestro corazón está ese ardiente deseo por hacer la voluntad de Dios, por exaltar el nombre de Dios, va a fluir el Espíritu Santo. Nos va a llenar, nos va a inundar. Dice en el verso 3, y si pueden ir subiendo, por favor, los hermanos de la alabanza, dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón, hermanos, es alto, con abundante rocío. ¿Por qué? Porque dicen que este rocío, esta humedad, da vida, fertilidad. Mientras que los montes de Sión, donde está Jerusalén, es un ambiente, es un lugar un poco más seco. Pero al existir esta armonía, es como si Jerusalén, pon ahí tu nombre. Pablo decía: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esto le decía a la iglesia. Yo mismo me gastaré, decía él, daré todo por ustedes, decía, por amor al Señor. Y así fue, hermanos. Vemos el libro de los Hechos que estamos estudiando, cómo sufrió, cómo lo dio todo por causa de su pueblo, de su iglesia, por amor a Cristo. Amó y él no esperaba nada. Su ministerio no fue fácil, tuvo mucha oposición, pero igual lo dio todo, porque él sabía para quién trabajaba. Él no trabajaba para el hombre, él trabajaba para Dios. No se lamentó por su aguijón que tenía en la carne, o algunos dicen que también era una persona un poco enferma, o su situación, hermanos. No podemos lamentarnos por nuestras situaciones. No es tiempo de llorar. Es tiempo de ser luz. Es tiempo de cumplir a cabalidad la tarea que el Señor nos ha encomendado como hijos suyos, como siervos suyos.
Pablo decía esto porque su amor por la iglesia era así, como el de Jesús, sacrificial, desinteresado y perseverante. Perseverante, hermanos. Yo no sé cómo tú hayas venido esta noche, seguramente con tus preocupaciones. Yo tengo las mías. Pero ¿saben qué, hermanos? Es tiempo de levantarnos, de ser luz para el mundo, para los caídos, para consolar a los afligidos, para predicar su evangelio, no para lamernos nuestras heridas, ni nuestros dolores, ni nuestros problemas, no. Es tiempo para que su iglesia se levante con poder. Dios levantó a Israel. ¿Qué es Israel? Si la ves en el mapa es enana, insignificante, pero Él la levantó para que sea un modelo en las naciones, de que ellos tenían un Dios poderoso, un Dios grande, fuerte, invencible, que si ese pueblo se ponía de parte de Dios, Dios desbarataría a todos sus enemigos. Y ese mismo Dios que leemos en el libro de Génesis, de todas las hazañas, en el libro de los reyes, de crónicas, es el mismo Dios que está contigo y está conmigo, peleando tus batallas, ayudándote, proveyéndote, sanando tus heridas, dándote una promesa. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, de reflejar esa luz, de morir a la carne, de buscar esa armonía, para que descienda esa Shekinah sobre nuestras vidas, ese espíritu, esa santa unción sobre nosotros. Porque, hermanos, el cumplimiento de su venida está cada vez más cerca. Que Dios los bendiga.